Hoy día yo he titulado el sermón de una manera a lo mejor simple, pero se llama La naturaleza de las buenas conductas. Y, y tiene que ver con Jesús. Nada que hacer, digamos, tiene que ver con eso, la naturaleza de nuestras buenas conductas. La idea de hoy es poder descubrir cuál es esa naturaleza, cómo nosotros la podemos palpar, hacer práctica. Resulta que si nosotros miramos nuestra cultura, y de manera introductoria quiero hacer un contexto cultural importante de América Latina, por ejemplo. Vamos a tomar ese ejemplo. Podríamos haber usado un contexto bíblico, por ejemplo, cómo se levantó o cómo nació el pueblo samaritano, pero está distante a nosotros. Vamos a tomar algo un poco más aplicado, como es cómo nace la cultura hispanoamericana, por ejemplo, y cómo este nacimiento ha traído cosas buenas y cosas malas, por juzgarlo de alguna manera, ¿cierto? Pero ha sido positiva y negativa, lamentablemente, y cómo nosotros hoy día todavía acarreamos, hace ya más de 500 años, estas raíces de cómo se formó, que en algunos casos fueron tóxicas en nuestra cultura. Desde la niñez nos inculcaron la forma muy implícita de las ideas erróneas sobre, por ejemplo, la autoridad y el amor. Hemos visto sin darnos cuenta los patrones que son a veces malsanos y que se establecieron en el siglo de la conquista. Por eso es que como cristianos debemos discernir. Discernir, esta es una palabra súper importante, según lo que hemos aprendido de la Biblia y cuáles son los patrones culturales, familiares y de liderazgo que no están acordes a la cosmovisión del reino de Dios y que aún perseveran en nosotros y en nuestra familia hasta el día de hoy. Pues cuando miramos nuestra cultura vemos que hay una falta de conciencia, enseñanza y vivencia de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un pacto abrahámico, ¿cierto?, antiguo, y el Nuevo Testamento, el pacto con Jesús. Debemos considerar también el contexto de nuestra cultura hispanoamericana, iniciada en un desorden de la sociedad, debido a las distintas circunstancias. Por ejemplo, por nombrar tres, la distancia que había entre España y sus colonias, de cada uno de sus leyes y todo eso demoraba más de un año en llegar, un año de ir para acá, para allá. Al final, aquí se hacía lo que se parecía bien, digamos, o lo que el que estaba mandando quería. Debilidad de la iglesia de la época, vamos a ver por qué, y la flaqueza de los conquistadores que cristianizaron. ¿Por qué ocurrió todo esto en las Américas? Y vamos a ver, digamos, cómo eso nos influye a nosotros hoy en día. Una de las cosas que también sucedió, aparte de todo de lo mencionado anteriormente, estas tres cosas mencionadas anteriormente, es que aquí se prohíbe la inmigración de personas que no sean católicas. O sea, si alguien quería venir de alguna otra parte y no era católico, no era recibido, no podía venir, no se podía embarcar incluso. España, en ese tiempo, cuando ocurre que llega Cristóbal Colón, que llega porque ya estábamos acá, que llega Cristóbal Colón y que empieza, digamos, a llegar a España, a América, se cierra el paso a la Reforma Protestante. En ese mismo periodo de tiempo estaba también la Reforma Protestante en Europa. Y si ustedes recuerdan un poco de historia, la Reforma Protestante abarcó muchos países de Europa y ellos tuvieron una consecuencia muy decidora en la sociedad. Pero aquí en España no, se le cerró todo a la Reforma Protestante y 50 años después de la Reforma se prohíbe la lectura de la Biblia en público. Aunque se hacía en latín y solamente las personas del clero lo entendían, pero aún eso ya no existía. Cosa muy distinta, lo que estaba diciendo, era lo que estaba ocurriendo en el continente europeo.
la reforma, la lectura de la Biblia cada vez se hizo más masiva gracias a la imprenta. Hispanoamérica le fue robada la oportunidad de descubrir por sí misma el concepto de la relación con Dios, el concepto del pacto con Jesús. Entonces, nosotros encontramos que el pacto describe una relación con Dios, con Israel, ¿cierto? En el pacto abrahámico de Abraham, cuando Dios hace un pacto con Abraham, y un nuevo pacto, una relación personal con Jesús a quienes le reciben por la fe y obteniendo la salvación. Vivir bajo este pacto, bajo el reino de Dios, transforma a la persona, le hace feliz a su familia y ordena a la sociedad. En contraste, en América, a América, la reforma enseñó que cada persona debe establecer una relación personal con Dios. Dios le imparte una fe que transforma, que le aplica una salvación que es eficaz, sin requisitos, es por fe y sin mediadores, solo Jesucristo, porque Él basta. Así es que el pecador nace de nuevo y por el Espíritu de Dios se convierte en un hijo de Dios y heredero de su gloria. Todo esto no vino con los españoles. Todo esto no vino con ellos. Ni siquiera yo creo que ellos lo sabían. A su vez, el matrimonio es un pacto donde Dios está presente. Y estas cosas fueron carcomiendo nuestra naciente cultura, la que se va creando con los conquistadores y con los indígenas de las distintas zonas de Latinoamérica. En unos en más manera, en otros en menos, pero sí esto se va dando. Por lo anterior expuesto, estas verdades no llegaron a nosotros, no pudieron transformar nuestra vida, la cosmovisión bíblica nunca estuvo, tampoco la comprensión de que Dios ordena la sociedad, Dios ordena la familia, tampoco. Y esto afecta directamente en nuestra vida en forma personal, matrimonial e incluso nacional. Nosotros estamos viviendo consecuencias de eso hoy. Vamos a ver un video. Les invito. Aquí tenemos el video. Estos patrones de conducta, que provienen de la época de la conquista, son aún demasiado comunes en nuestra sociedad. En el ámbito familiar, la incontinencia generalizada del varón, el decoro que sustituye la moral y un doble estándar en el trato de los sexos. En el ámbito religioso, aún predomina una fe nominal, ritual y sincrética, con emoción pero sin sujeción. Un cristianismo sin pacto personal, absolutista en doctrina, pero permisivo en la práctica, que fomenta una emoción, pero ignora al Padre y a sus mandamientos. Y en el ámbito cívico, la injusticia toma varias formas: el desacato disfrazado de obediencia a la ley, el maltrato impune del más débil y el uso del poder legítimo para lucrar, o sea, para fines ilegítimos, lo que llamamos corrupción. Este video nos muestra de manera muy resumida, este es un resumen de unas clases, de unas cátedras que hablan de cómo nosotros llevamos nuestra cultura hoy en día arrastrada de más de 500 años atrás. Y en esto yo quiero hacer simplemente el paralelo de lo que nosotros vivimos y lo que la Biblia dice. Nosotros en casa hemos estudiado, ya todo este mes acerca de la familia, es nuestro mes de la familia. Y comenzó Pedro, ¿cierto?, con la definición de familia y hemos avanzado. Y hoy día vamos a ver un poco que tenemos malas costumbres dentro de la familia. Patrones tóxicos o de malas costumbres. Y yo, para poder llegar, a esto, yo pensaba, que para historia nunca he sido muy buena, yo soy ingeniero, pero el poder investigar todo esto, poder leerlo,
a mí ha traído esta conciencia de que sí tenemos patrones en nuestro comportamiento que no tienen nada que ver con el reino de Dios y que los de alguna manera acunamos y los seguimos viviendo porque culturalmente es aceptado, no porque realmente esté bien delante de Dios. Y esto es grave, porque quiere decir que no tenemos una conciencia real de lo que significa el reino, una cosmovisión de reino, ¿cierto? Una visión de qué es lo que quiere Dios para sus hijos. Y no tenemos, estamos igual que los conquistadores que llegaron con la oscuridad misma de lo que significó la religión católica en esos años. Ellos estaban en la oscuridad. Se dice que el Papa en ese tiempo fue uno de los papas que, no quiero decir malo, pero que dejó harto que desear. Yo diría que dentro de todos era el que más se destacó de los que dejaba harto que desear, que estaba muy lejos. Incluso algunos historiadores dicen que el Papa de ese tiempo era el Papa que compró su papado. Ni siquiera estaba realmente involucrado en la fe. Entonces, si tenemos una cabeza así dentro, de comillas, de una iglesia, que queda para los que vivimos una vida común, que es cierto, una vida que no está centrada en a lo mejor estudiar las doctrinas, por ejemplo. Total que por eso fue que ocurrió la Reforma. La Reforma se acunó muchos años antes y llegó a su clímax en 1517. Y a nosotros, como latinoamericanos, nos llegaron realmente a nuestras tierras, a América, personas que no vivían la fe. Nos llegó una iglesia que tampoco era una iglesia que enseñaba la Biblia o que enseñaba la fe. Y vamos a estudiar ahora yo de todo lo que dijo el historiador Sánchez, él es el del video. De todo lo que dijo voy a tomar dos, porque podíamos estar hablando aquí toda la mañana, pero voy a tomar dos patrones. Y una es la superioridad del varón. Que el hombre español se sienta superior tiene que ver con que la definición es que ellos creían que gozaban de privilegios, tienen el derecho de hacer uso de otros para su propio beneficio. Y esto es absolutamente contrario al segundo mandamiento de Jesús, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El segundo gran mandamiento, que Jesús menciona como ama a tu prójimo como a ti mismo. De esta asumida, entre comillas, cierta superioridad masculina, se deriva entonces una incontinencia sexual, más o menos irrestricta del varón. Aquí podríamos decir un mujeriego, ¿cierto? Un mujeriego. Entonces se pasa de un error conceptual, pensado que el hombre es superior, ¿cierto?, a un error ético, de un doble estándar de conducta moral, y del hombre y de la esposa. Después vamos a ver por qué. En este momento veamos solo del hombre. Y yo me detengo aquí un poquito y digo que aquí nosotros estamos acunando con este concepto de 500 años atrás, se acunó el machismo de Latinoamérica. Hay machismo en todos lados del mundo, pero el machismo de Latinoamérica, según algunos historiadores por los que yo estuve investigando, es muy particular respecto de otras culturas. Es muy particular. Aquí tenemos entonces a hombres que vinieron sin sus mujeres, sin sus esposas, llegaron a esta tierra, y cuando ellas llegaron años después, se dice que al menos 10 años después, ellas encontraron que él prácticamente tenía un harem, con muchos hijos, en donde la más perjudicada fue la mujer que vivía en América. Entonces, tenemos un abuso como superioridad y de alguna manera enmascarada en machismo. Desde ese punto de vista, si nosotros tomamos esto y lo llevamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que no es bíblico. No es bíblico. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es el machismo.
Entonces, esto trajo, en aquella época, que se sustituye la apariencia por una verdadera conducta moral. La gente solo aparenta. Esto de que el hombre sea un mujeriego, nosotros los vemos. A ver, ¿qué tenemos? Lo más popular, que los piropos, ¿cierto? Lo más popular, lo más cercano, sí, los piropos, en fin. Como que se cayó un ángel, no sé cómo, cuestiones así que hacen, sí, ustedes saben más, no sé. Y eso se va colando desde chiquitito, desde el varón, desde que es chiquitito. El machismo no solamente es arte del varón, hay mujeres machistas que permiten estas cosas, que no ponen una línea, que las aceptan. Entonces, es un rasgo cultural que hemos aceptado, que el esposo, ¿cómo le llaman en nuestra cultura? Una cana al aire, ¿cierto? No es así. Bíblicamente no es así. Y aquí se nota que el varón que llegó de España no tenía una relación con Dios, no tenía un pacto con Dios, menos lo iba a tener con una mujer que era la última de la clase social. No estaba a la par de él, era su sirvienta, no, a ella le servía solamente, era desdeñoso su trato, por decirlo de manera elegante, ¿cierto? Veamos entonces la fe simbólica, el segundo elemento que quiero tomar, que es cultural. Con la llegada de los españoles, se estableció la fe católica de la época. Fue entonces el cristianismo medieval, que estaba en el punto más bajo de la decadencia, el que llegó. De este modo se introduce en América una fe militante y ritual, que mezcló el cristianismo con el paganismo que había aquí con los indígenas. Cada cual pudo sacar provecho del asunto. Los españoles por un lado, con una aparente devoción al culto católico, y los indígenas por otro lado, con un consuelo materno. Ellos tenían sus dioses, y sus dioses le cambiaron nombre. Por ejemplo, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, en fin. Estamos hablando de los que están más al norte, ¿cierto? Entonces, ellos hacen este sincretismo, mezclan un catolicismo en su punto más bajo y por otro lado una aparente devoción de los indígenas, pero en realidad lo que estaban haciendo ellos era introducir sus propios dioses. Entonces tenemos aquí un cristianismo incompleto, con rasgos de idolatría. Se tuvo escaso conocimiento de la Biblia, porque no estuvo disponible por 4 siglos. Se desconoció el pacto personal con Dios, de Dios con sus hijos, y canalizó esa relación a través de sacramentos administrativos exclusivamente por el clero. Ese cristianismo no sanó la identidad de los hijos huérfanos espirituales, que solo la paternidad personal y transformadora de nuestro Padre nos garantiza a los creyentes. Por el contrario, se instaló una madre humana a quien se le atribuye sobrenaturalidad carente de justificación bíblica, ¿cierto? Eso nunca ha estado en la Biblia. A ella se le ofrece culto, a ella se le venera. El catolicismo dice que ella es corredentora con Cristo. Imagínense. Aquí nos damos cuenta que no se trata de la Madre de Jesús, sino de un culto a una imagen a quien se le atribuye vida. Una Virgen misericordiosa que como madre es indulgente, todo lo sufre y perdona. Ella no pide arrepentimiento, no pide disciplina, obediencia a los mandamientos de Dios. Es mucho más fácil venerar eso que lo que Dios realmente pide. Así, si miramos bien, veremos que el Padre es el gran ausente de la iconografía católica. ¿Se da cuenta? Este patrón religioso se reflejó en el hogar tradicional latinoamericano, donde se cultiva un afecto exagerado por la madre
junto a un distanciamiento muy palpable del Padre. Dígame que no lo ha visto. Dígame que no lo ha visto. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Y eso tiene origen 500 años atrás. Porque la madre ha sufrido, ¿cierto? Bueno, no sé, por decir un ejemplo, no sé, un papá que se porta mal, sale, no llega de vez en cuando, la madre es la que sufre, está con los hijos generan ese apego con la mamá. ¿Para qué hablar de la disfuncionalidad, cierto? Un papá ausente, que no aporta, ¿ya? Entonces la mamá es la que consuela. Por eso es que ella es indulgente, ella perdona, pero no pide arrepentimiento, no disciplina. ¿Lo ha visto? Gracias a la combinación de estas creencias y añadirías nuestra, entre comillas, religión, la que se ha ido acunando, no han logrado depurarnos de la idolatría que viola la ley de Dios sin que alguien lo perciba o denuncie. Nuestra forma de cristianismo tradicional puede ser absolutista respecto a su sana doctrina. Sí, esto es lo que dice la Biblia, pero permisiva en cuanto a su conducta real, sobre todo en los varones o con los varones. ¿Se da cuenta? Yo creo que vaya relacionando, que vaya pensando, que vaya descubriendo. Entonces es permisiva en la conducta. Sabemos, pero no lo hacemos. Lo tenemos aquí, es conocimiento. Que hablaba el pastor Rivera el miércoles, es conocimiento, pero no se hace vida, no es la práctica. Al carecer de una identidad de pacto divino, de amor entre Dios y el hombre, el mensaje de la iglesia no tuvo suficiente poder para ordenar las vidas y la sociedad colonial. Siempre y en todos los tiempos existen los cristianos piadosos, eso es verdad. Pero para la masa de las personas, este catolicismo, entre comillas, hispanoamericano, ¿cierto?, resultó nominal. Un cristianismo absolutamente nominal. Por eso las iglesias solo se llenan los domingos o van al día domingo y en la semana absolutamente hacen lo que quieren porque es permisivo. Es permisivo. El Padre no está presente. La ley moral del Padre no está presente porque el Padre está ausente. Está ausente de este cristianismo nominal. ¿A qué hay que obedecer? ¿De qué hay que arrepentirse? Si no hay ninguna demanda para ser cristiano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Vayamos a la Biblia. Desde el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver un pacto. El pacto sí que Dios hizo con el pueblo de Israel. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio está el discurso de la ley moral de Dios, tal cual como en Éxodo 20, cuando ellos están en el desierto. Sí, Dios entrega los 10 mandamientos, la tabla de la ley a Moisés, en fin. Ahora en Deuteronomio estamos ya terminando la etapa del desierto y hay un nuevo discurso, de nuevo se remarca y se deja la ley moral de Dios ahí en el pueblo, los 10 mandamientos. Y además en el capítulo 6 de Deuteronomio nosotros tenemos un discurso, una arenga. Este discurso es muy famoso dentro de la israelita, es una arenga, es realmente, dice el versículo, lo leyó Freddy, ¿cierto? Dice, estos son los mandamientos, preceptos, los que están en el capítulo 5, que son los 10 mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó y mandó que yo te enseñara, para que lo pongas en práctica en la tierra que vayas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, Dios, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Es que es una arenga. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra desde donde abunda la leche y la miel. Tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados.
El verso 4 dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Escucha, Temuco Poniente, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Habla de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Háblales de ella. Si nosotros vemos nuestra historia, esto estuvo ausente. Ausente. Es un cristianismo nominal. Esto nunca estuvo. Y a lo mejor hoy tú te estás dando cuenta que si realmente tienes un cristianismo nominal, lo vives así, lo conoces pero no lo llevas a la práctica, no lo vives. Primero aquí se destaca y en el versículo 6 dice, estas palabras se refieren al pacto de Jehová, ¿cierto? Estarán sobre tu corazón, que en hebreo significa el centro que dirige toda la vida de una persona. El énfasis en el Antiguo Testamento tenía el propósito de ser la fidelidad interna. Esta fidelidad de aquí adentro, no la que se ve, la de adentro, la de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser. Lo primero que pensamos, ¿qué es? ¿Obedecer a Dios frente a alguna circunstancia? A esa fidelidad estarán sobre tu corazón, estarán en el centro de tu vida, la ley moral de Dios. La fidelidad también es familiar. En el versículo 7, capítulo 6, verso 7 dice, y la repetirás a tus hijos. El verbo significa afilar, significa también repetir, o sea, así, en ese énfasis. En el verso 7 lo leo de nuevo, dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, habla de ella cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes, háblale de ella a tus hijos. Pero si tú no vives, si tú internamente no vives una fe, un pacto con Dios, con Jesús, ¿cómo vas a hablar de eso? No te sale, no te nace, no tienes la práctica. ¿Qué ven tus hijos de ti? Lo primero que ven de ti, que tú practicas la fe, la fidelidad a Dios. Eso es lo que tienes que enseñarle. Enséñale que Dios es uno, enséñale que Dios es real, enséñale que Dios es fiel, que Dios es amor, que hay que honrar al padre y a la madre, que eso no tiene que ver con cómo ellos hayan sido. Fuerte. Es fuerte. Si nosotros vamos así versículo por versículo de los 10 mandamientos. Porque aquí se aplica el perdón en la vida. El perdón y la restauración. O sea, lo que está diciendo implica muchas cosas que son internas. Y esas cosas internas nosotros las transmitimos. Porque hablamos muchas veces desde la herida, desde la amargura. Se transmiten a los hijos. Uno cree que ellos no entienden, ellos sí entienden. Ellos se dan cuenta. Uno se justifica, no hay justificación. No hay justificación. Si el Señor Jesús es tu Señor, no hay justificación. Tenemos que hablar. Este hablar, repetir a los hijos, parece ser un énfasis básico en este versículo. Este pasaje es conocido como la Shema. Esto es lo que hay que repetir, lo que hay que repetir, lo que hay que repetir. Tenemos que hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas y en todas nuestras actividades diarias. Esa es la responsabilidad de ti como papá, como abuelo, como tío, como hermano. Transmitir la fe como un estilo de vida. Este énfasis también lo vemos en Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestra escuela, nuestros padres son los que nos enseñan. La iglesia colabora, es complementaria, y si es que, ¿cierto? ¿Por qué?
porque este es un deber de la familia, de los papás. El transmitir es en la casa, no es en la iglesia, es en la casa. Los hijos aprenden en la casa, no en la iglesia. Y hoy día más que nunca, que tenemos todos los días y a cada rato en la casa. No en la iglesia. En la iglesia nosotros nos congregamos y tenemos una reunión de los hijos de Dios y damos culto junto a Dios. Nos unimos para adorar, nos unimos para dar culto, para alabar a Dios, para contar y para aumentar nuestra fe, para instruirnos. Para eso nos reunimos, para adorar a Dios, ¿sí? Pero eso es una vez a la semana o cuando vayas a un ministerio, pero esto es todos los días. No podemos pesar eso que es para un niño, por ejemplo, leerle al niño una vez a la semana, no pesa con esto, ¿no? Eso no tiene peso comparado a esto. Hoy nos escribimos en las paredes de las casas o en los cueros que decía después que hay que en el cuero en el brazo. Hoy tenemos la Biblia y podemos leerla a diario. Hoy nosotros, dice Pablo, somos cartas abiertas. Todas las personas ven lo que nosotros somos. Desde el Nuevo Testamento podemos encontrar las palabras de Jesús relatadas en Lucas 22:20. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Los libros posteriores a los que relata la vida de Jesús en el Nuevo Testamento hablan de este hecho dándole un significado profundo. Por ejemplo, Gálatas dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Qué quiere decir? Que en este nuevo pacto somos realmente justificados por Jesús, por la fe. Él es quien nos justifica. Porque Hebreos dice que el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas y nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Hebreos 13. Y aquí llegamos a las palabras de Jesús en Marcos 12. ¿Qué dice? 29 al 31. Cuando Jesús le fue preguntado qué mandamiento es el más importante de todos los que tenían los fariseos en ese tiempo, ¿cierto? El más importante es, responde Jesús: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Te das cuenta cómo Jesús hace referencia al Deuteronomio? Que es lindo. Ese es un resumen de la ley moral de Dios. Los 4 primeros elementos de la ley moral de Dios tienen que ver con Dios, con nuestra relación con Dios. Y desde el 5º al 10º tienen que ver con la relación al prójimo. No matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Por eso, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante. Son los grandes mandamientos. ¿Por qué? Porque resumen la ley moral de Dios que no ha caducado. No ha caducado. Aún está vigente hoy en día. El pacto del Antiguo Testamento no fue respetado por el pueblo de Israel. Y eso tuvo consecuencias muy dolorosas para ellos. En el Nuevo Testamento, el pacto que Jesús hace antes de ir a la cruz y lo consuma en la cruz con su resurrección y con su ascensión al cielo, tiene novedades.
Ya no habrá más sacrificios, pues Jesús es el Cordero de Dios. El que cree en Jesús, pues se conoce pecador, es justificado por gracia, no por la obediencia a una ley levítica, y es llamado Hijo de Dios teniendo una relación estrecha con el Padre. Dios estará con sus hijos todos los días hasta la eternidad a través de su Espíritu Santo, enseñando, guiando, cuidando. En el Antiguo Testamento, el pueblo tenía que amar a Dios y a su prójimo, ¿sí? Era lo mismo, y mostrar el carácter de Dios. Hoy los hijos del nuevo pacto también deben amarse y afirmarse mutuamente para lograr la misión encomendada a todo el mundo. Después de ver todo esto, podemos decir como conclusión, y aquí me gustaría una reflexión súper sincera delante de Dios. Esta mentira, porque si no es verdad es mentira, de que el varón es superior a la mujer, por ejemplo, no es una verdad bíblica del reino. Él realmente no es superior. Estamos iguales delante de Dios, en capacidad, en todo. A ti que eres hombre, a ver, reflexionemos primero con los hombres. ¿Realmente te consideras superior o importante intelectual, social y relacionalmente? ¿Realmente te consideras superior? Sabes que esto es tan palpable. Yo conocí una pareja en donde los dos eran profesionales. Hoy día ellos están separados. Pero una de las cosas que realmente hizo Mella es que él siempre consideró que su profesión era más importante que la profesión de ella. Y yo creo que eso no es así. Porque es una vocación, es un servicio dado por Dios a través de las herramientas que Él nos ha podido dar y que hemos adquirido. No hay superior, incluso por lo que se haga. Porque aún así lo que hacemos, si somos hijos de Dios, primero es para Él, para servir al prójimo, para mostrar el amor de Dios al prójimo, para realmente obedecer estos grandes mandamientos. Son herramientas que Dios nos ha dado para poder ganarnos la vida, vivir. Pero no significa una superioridad. Eso no es así. ¿Crees que realmente tienes a otros con los que te puedas beneficiar? Yo creo que eso es una mentira muy grande, muy grande. Y la otra pregunta que hago al varón es, ¿cuál es tu estándar de conducta moral? Jesús dijo, y no puedo dejar de pensar en eso cuando veo mujeriegos, ¿cierto? Que Jesús dijo, si miras y codicias, ya adulteraste. En la ley estaba dicho que si había un acto, ¿cierto? Si había una acción, si había algo que se veía, digamos, por los demás, era adulterio. Pero Jesús dijo, no, esta cosa está por dentro. La fidelidad a la esposa, la fidelidad al esposo es una cosa interna. Eso tiene que ver con la moral de Dios. Es interna. Si tú miras, ya codicias. Si tú fijas la mirada y codicias, ya adulteraste. Es una cosa interna. Y Dios te juzga por eso. La Biblia dice que Dios juzga por las motivaciones del corazón, no solamente por los actos. No solamente por los actos. Porque incluso yo puedo estar diciendo o algo absolutamente, o haciendo algo que va en contra de lo que realmente estoy pensando. Eso por el lado del varón. Y ahora, digamos, por el lado de la mujer. A lo mejor tú, como mujer, inculcas eso a tus hijos, como mamá. Yo veo, por ejemplo, niñitos chiquititos que tienen novia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O que tienen una polola, o que siempre le están preguntando quién te gusta.
Para mí, personalmente, estoy dando una opinión muy personal, es prácticamente un abuso contra el niño, porque estás abriendo su mente a algo que no es adecuado a su edad. Cuando tú expones a un niño a cosas que no son adecuadas a su edad, tienen que ver con eso. Y a lo mejor en tu misma casa no eres tú, tu papá o tu suegro, no sé, alguien más, un tío o algún amigo, no sé, hace ese tipo de cosas. Sé capaz de frenarlo. Tú eres el responsable como mamá o como papá de la crianza del niño, de su sanidad mental, de que crezca conforme a la cosmovisión del reino. Va a llegar el momento en que realmente va a encontrar la persona que Dios tiene para él en su vida, para vivir una vida juntos, un pacto juntos. Cuando eso llegue, tiene que estar preparado, concentrado. Si es una persona que no logra balancear sus emociones, no logra establecer, necesita ayuda, una ayuda espiritual, porque esto tiene que ver con lo interno. Necesita que Dios sane su corazón. Es algo cultural, pero que afecta internamente. ¿Te das cuenta de cómo nos afectan estas cosas? Es realmente importante detenerse a esto, a pensar en esto. Respecto de la fe simbólica podemos decir, ¿te cuesta relacionarte con tu papá, por ejemplo? ¿Eres distante a él? ¿Y con tu mamá? ¿Cómo es la cosa? ¿Es igual? No creo. La fe nominal tiene que ver con decir que crees, pero no obedeces. ¿Eres nominal? Desde niños vemos a Dios a través de nuestros padres. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo ven tus hijos a Dios a través de ti? ¿Eres una madre permisiva que solo consuela y que no pone disciplina a los hijos? Es verdad que las mamás somos, ¿cómo se llama? No tan rigurosas en la disciplina a lo mejor. Pero eso no significa que no pongamos disciplina. Y si no estamos preparados para eso, tenemos que pedir la ayuda de Dios para eso. Es importante tener disciplina. Yo sé que es una palabra a lo mejor mal usada, ¿no? Hoy en día están los derechos, ¿cierto? Pero yo digo, aquí también hay deberes. Así que no hay mucho que decir. Y sí, tienes razón, mamá, ¿sí? Pero es verdad. Y si no cumplen sus deberes, ellos saben que hay consecuencias. Pero tiene que estar dicho. Tiene que haber una regla, ¿sí? Tiene que haber una regla. Estamos formando. Y la formación es así. Es un proceso, hay errores, hay aciertos, pero este proceso tiene que llevarse a cabo. No debe ser totalmente permisivo, porque no necesariamente vamos a tener un hijo que realmente dé la gloria a Dios en su vida si le permitimos todo. Deben existir límites. ¿Y dónde está el arrepentimiento y la obediencia tuya y de tus hijos a Dios? ¿Está eso? ¿Está presente? Me acuerdo que, bueno, no lo hacemos todos los días, pero hay veces que dentro del devocional diario yo digo a los niños, ¿por qué hay que pedir perdón? Se cae la cabeza. Yo veo a Timoteo, ya me lo imagino así, se le cae la cabeza a Timoteo. Piensen, ¿por qué hay que pedir perdón? Y a veces empiezan a pedirme perdón a mí o al papá. Digo, no, pero a Dios. O sea, claro, nos desobedeces a lo mejor a nosotros o hiciste algo que no debería haber hecho, pero también tienes que pedir perdón a Dios. Entonces, yo creo que eso también a ellos, por ejemplo, a los hijos míos, yo veo que se arrepienten, luchan, que lo piensan, le dan una vuelta antes de hacer lo mismo. Esa es la idea. Esa es la idea. Hay correcciones de los hábitos que están mal en el hogar aquí.
podíamos haber hablado de un montón de malos hábitos y de, no sé, pues disfuncionalidades y cosas que a lo mejor están mal en el hogar. Pero estas que están solapadas y que están súper disfrazadas y que son culturalmente aceptadas, me pareció muy interesante poder verlas y poder estudiarlas. Solo dejas ser a tus hijos y piensas que con el tiempo van a entender. Yo te podría decir que no es así, no necesariamente. Cuando los hijos llegan a cierta edad, ellos ya toman sus propias decisiones. Y ahí como papá no nos queda más que confiar en lo que hemos enseñado, en lo que ellos han aprendido y que de alguna manera ellos tienen que practicar. Se pone a prueba de fuego, digamos, todo lo que se ha enseñado, toda la enseñanza de la niñez, de la adolescencia, llega un momento que se pone a prueba, pero es necesario que ellos vivan ese proceso. Y es necesario bajar las ansiedades como papá y realmente comprender que los hijos son de Dios. Son de Dios. Y Él hará con ellos conforme a su voluntad. Nosotros nos queda orar por ellos, por su futuro, por quiénes se van a casar, por qué van a estudiar. Nos queda orar por ellos. El Padre nuestro está más presente de lo que nosotros pensamos. Este Padre ausente dentro de la cultura católica está más ausente de lo que nosotros mismos nos damos cuenta o pensamos. A Dios solamente debemos darle nuestra devoción y nuestra obediencia en respuesta al amor que Él ha tenido por nosotros. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente? La Biblia dice, y con esto termino, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo leyó en Juan? Lo vamos a leer esta semana, creo. Jesús dijo, Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Este pacto que Él hizo al venir a este mundo, morir por nosotros y justificarnos, hacernos aceptos delante del Padre para poder conectar esta relación y ser restituidos, reconciliados con Dios, reconciliados con la creación, reconciliados entre nosotros mismos y entre nuestros prójimos, nuestros cercanos. Y aún, dice la Biblia, con los enemigos. Que el Dios de paz nos santifique por completo. Todo nuestro ser espiritual y cuerpo sean consagrados hasta que Él venga. Que el Señor te bendiga. Vamos a escuchar esta canción antes de irnos, porque yo creo que es súper relevante. Que realmente Jesucristo basta en nuestras vidas. No hay otra manera de vivir la vida si no es con Él. Pero antes de eso vamos a orar.